Querido Padre Celestial, estamos muy agradecidos por tus bendiciones, tu compasión, tu misericordia, tu paciencia con nosotros, no solamente esta semana pasada, sino todas nuestras vidas. También te damos gracias, Señor, esta mañana porque nos das la oportunidad de estar presentes otra vez aquí, a pesar de algunas enfermedades que algunos han tenido. Y a pesar del cambio de enlace, sin embargo, Señor, te agradecemos porque nos das inteligencia, sabiduría, nos muestras las cosas y nos ayudas a contestar a tu llamado y a tu invitación. Ayúdanos, Señor, a tener corazones listos para escuchar tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, me pregunto si están teniendo problemas con el enlace nuevo. Algunas personas. Veremos a ver. Entonces, estábamos en la página 24, pero regresemos a la 18 para repasar el versículo de memoria. Gálatas 1, 6 y 7. Me maravillo de que tan pronto, abandonando aquel que os llamó por la gracia de Cristo, os paséis a otro evangelio. No es que haya otro, sino que algunos os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Espero que sigan repasando semana tras semana, día tras día, para que así esta verdad se grabe, no solamente en la mente, sino que llegue a formar parte de nuestra forma de pensar a la manera de la mente de Dios, de lo que Él quiere y de la información que Él quiere que tengamos y tomemos en cuenta. Vamos a repetirlo otra vez. Me maravillo de que tan pronto, abandonando al que os llamó por la gracia de Cristo, os paséis a otro evangelio. No es que haya otro, pero algunos os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Entonces, vamos a comenzar ahora sí en la página 25, pero antes de comenzar el comentario allí, quiero que vayamos a la página 26. En la parte superior de la página 26 están los versículos 13 al 17. Vamos a hacer alusión a esto en lo que vamos a leer en la página 25, así que pensé que deberíamos leerlo primero para tener ya en la mente la idea de lo que se está presentando. Así que leamos juntos. Ya habéis oído acerca de mi conducta anterior en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos compatriotas de mi nación y era mucho más celoso que todos por la tradición de mis padres. Versículo 15, pero cuando Dios, y estamos leyendo en la página 26, los versículos 13 al 17, vamos por el 15, pero cuando Dios que me apartó desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia, se dignó revelar a su Hijo en mí para que lo predicara entre los gentiles, enseguida, sin consultar con carne y sangre, sin ir a Jerusalén, a los que eran apóstoles antes que yo, fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Entonces, con esto en mente y ya como hemos leído en el capítulo 9 de Hechos, la historia de la conversión de Saulo de Tarso y que se convirtió en Pablo, el apóstol Pablo, entonces tenemos allí más claro el cuadro de lo que él está hablando aquí. Así que comencemos en la página 25. Benita, ¿puede leer, por favor? Okay. Sí, hermana. Ok. Note usted que no se trata nada más de la revelación de parte de Jesucristo, sino de la revelación de Jesucristo. No significa simplemente que Cristo le dijo algo a Pablo, sino que Cristo le reveló mismo a Pablo. Y es la verdad.
que eso es lo que quiere darse a entender. Un momentito, antes de que siga. Notemos allí lo que se está recalcando. No fue solamente que Dios llamó a Saulo o a Pablo y le dijo, mira, anda, dile esto a fulanito o escríbelo en algún lugar. No, se le reveló a sí mismo, se le mostró a sí mismo. De manera que no estamos aquí escuchando solamente un mensaje, que un mensaje es importante, porque precisamente así se ha dado todas las escrituras por medio de mensajeros, profetas, personas a quien Dios inspiró y les puso el pensamiento de lo que tenían que decir. Pero a Pablo se le reveló a sí mismo, se le mostró, se le apareció a sí mismo. Así que la revelación no solamente que viene de Jesucristo, sino esto es la revelación de Jesucristo mismo. Sigue, hermana, en lo que estaba leyendo. Sí, que eso es lo que quiere decir darse a entender aquí. Puede observarse en el versículo 16, donde leemos que Dios reveló a su Hijo en Pablo para que le pudiera predicar entre los paganos. El ministerio del Evangelio es Cristo en el creyente, la esperanza de gloria. Okay, Colosenses. Sí, paremos y vamos a leer allí ese versículo. Colosenses 1, 25 al 27. A ver si el hermano Diego, por favor, lo lee. Colosenses 1, 25 al 27. Y mientras tanto, sí, por favor, a la hermana Marilis, busca Juan 14, 16 y 17. Y Nancy, por favor, 2 de Corintios 4, 5 y 11. ¿Okay? Entonces estén listos cuando les llame. Y por ahora entonces vamos a Colosenses 1, 25, 27 y vamos a ver esto de que el misterio del evangelio es Cristo en el creyente. Sí, Cristo mismo ya es revelado. Ahora el misterio que queda, o el misterio y ministerio. La hermana lo leyó ministerio, pero es misterio. El misterio es cómo es que Cristo puede revelarse en nosotros, los creyentes. A ver, hermano Alfaro. Dijo Diego, hermana. ¿Dije Diego? Sí, ese es mi celular, creí que me hablaba de mí. Perdón, quise decir Sixto, pero bueno, léalo, hermana Leslie. No importa. Ok. Dice, de la cual fui hecho ministro según la dispensación de Dios, que me fue dada para con vosotros, para cumplir la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y por generaciones, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Amén, amén. Y ahí hay unas palabritas que quiero que les pongamos mucha atención. Escucharon allí que dijeron que esto ha sido un misterio desde antes, ¿verdad? Entre los gentiles. Entre los gentiles esto es un misterio. ¿Por qué? Porque ellos ven a la persona, oye, ese era un matón, ese era un ladrón, aquel otro era esto, le pegaba a la esposa, descuidó a los hijos. Y mira, ¿cómo cambió? ¿Cómo sería eso? Para ellos esto no se entiende. ¿Cómo puede ser que haya una manera que una persona que haya sido así y que haya vivido así pueda tener un cambio? Para ellos esto no se entiende. Para nosotros no debería ser un misterio. Y de hecho que cuando la Biblia menciona la palabra misterio, quiere decir que es algo que está escondido, pero que puede ser revelado, que es escondido para ser revelado al creyente. Por cierto que allí también hay otra palabrita que quiero que veamos más de cerca. Es la palabra a sus santos. ¿A quién se refiere cuando dice que esto le ha sido revelado a sus santos o el misterio a los santos? ¿Alguien tiene una idea? De hecho, que si vamos, por efemplo, a Efesios, vamos al libro de Efesios para que nos ayude a entender qué es esto de santos. Efesios, no sino un solo Efesios. Efesios 1:1.
Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Entonces, esto de santos no se está refiriendo como se cree generalmente en nuestra sociedad hoy día, que santos son personas que han muerto y entonces están en el cielo y son santos, porque ya no están pecando, ya no viven aquí, ya han tenido una ventaja sobre nosotros, por así decirlo. Pero Pablo les está escribiendo a los hermanos, a los miembros de la iglesia de Éfeso, a los efesios. Eso es lo que está haciendo, una carta les está escribiendo y les dice, al abrir la carta, dice, Pablo, soy yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, no soy por la voluntad mía, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Es como un memorándum que se está mandando de fulano de tal a sutano de tal. De Pablo, apóstol de Jesucristo, por la gracia de Cristo, a los fieles y santos en Cristo Jesús que estáis en Éfeso. Llama santos a personas que están viviendo en la ciudad de Éfeso y que son miembros de la iglesia de Éfeso, de la iglesia cristiana de Éfeso. Entonces, santos no es una persona que ha dejado de pecar, no por sí mismos, no, pero que son creyentes. Y esto de santos también implica entonces la perfección de lo que conocemos y la perfección de lo que seguimos, lo que conocemos. Eso hace a una persona santa. No es el hecho de que una persona haya llenado ciertos requisitos, que haya hecho tantos milagros, que se le haya presentado a tantas personas, que haya ayudado a los pobres, que haya ido a trabajar entre los leprosos o entre... No, eso, aquí no hay calificaciones, aquí no hay prerequisitos para la santidad. El único prerequisito es que creamos en Dios. Él nos hace santos y nos declara santos ahora y aquí, no en el futuro. Si nos esperamos hasta el futuro, tal vez vamos a estar tarde. Así que un poco de aclaratoria para eso y entonces siga, hermana Benita, donde iba leyendo. El Espíritu Santo. No se le olvide. Sí. Sí, gracias. El Espíritu Santo es el representante personal de Cristo. Cristo lo envía para que por su medio el pueblo, Él pueda habitar con nosotros para siempre. El mundo no lo puede recibir porque no lo ve, pero vosotros lo conocéis, dice Cristo, porque está con vosotros y estará en vosotros. Ok. Para Juan 14, 16. Y 17. Ok. ¿A quién fue que se lo di? A mí, Amarilis. Amarilis, ok. Sí. Juan 14, 16 y 17 dice, y yo le pediré al Padre y Él les dará otro abogado defensor o consolador, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce, pero ustedes sí lo conocen porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. Amén. Amén. De nuevo allí, no leamos la palabra simplemente por la superficie, sino ahondémonos un poco. Nuevamente regresando a los versículos que ella regresó, quiero señalar un par de cosas. En el versículo 16 dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, otro intercesor. Cuando allí dice otro, lo que quiero resaltar aquí es este asunto. Hay personas hoy que dicen ser cristianos y están predicando que el Espíritu Santo no es una persona. Entonces quiero señalar aquí nomás de entre este versículo, y hay muchos más, pero desde entre cuando dice otro consolador. Esa palabrita, otro, tan pequeñita, las palabras pequeñitas son tan importantes. Esa palabra otro nos da enseguida una clave de la naturaleza de quien se está hablando.
Si ustedes están comiendo una manzana y cuando la terminen le dicen a la persona, quiero otra. ¿Otra qué? Otra de lo mismo que estaba comiendo. Otro significa de lo mismo. Si usted dice quiero otro, no le van a traer una nevera. No le van a traer un rollo de toallas de papel. Porque otro que significa que es para seguir lo mismo que se iba haciendo antes, en la misma situación, la misma naturaleza, la misma consistencia. Entonces, cuando dice, yo le rogaré al Padre y Él le enviará a vosotros otro consolador, porque es el que viene en lugar de Él, entonces, ¿cómo va a ser el consolador? ¿Va a ser diferente? ¿Va a ser, usted está pidiendo una manzana y le van a traer un refrigerador? No. Otro quiere decir, va a venir otra persona como es Cristo, como es el Hijo de Dios y como es Dios. Así que no es solamente que el Espíritu Santo es una esencia, como muchos quieren hacer creer hoy, o es un espíritu así como un soplo, que también la palabra para espíritu representa soplo o aire. No es eso. El Espíritu Santo es de una consistencia diferente a lo que es una esencia, una presencia, un soplo, a todo eso, porque es de la misma esencia que es Cristo. Porque Cristo dice, le voy a pedir al Padre que les mande a otro, porque yo me voy. Eso por un lado. Por el otro, en el versículo 17 dice, al Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Mas vosotros lo conocéis, porque está en vosotros. Lo reconocéis. Dios le ha dado a cada ser viviente, y esto lo estudiamos hace varias semanas, pero vamos a ir allá, está en Juan también. Juan capítulo 1, versículo 9. Se habla de Cristo y diciendo que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y luego en el versículo 9 de Juan 1 dice, aquel, hablando de Cristo, era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. ¿Alumbra a unos pocos hombres? ¿Alumbra a algunos? ¿Alumbra a un porcentaje bastante bueno? No. Alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Dios ha puesto en nosotros lo que llamamos conciencia, que es el Espíritu Santo. Una porción del Espíritu Santo se le ha dado a cada ser humano. ¿Por qué? ¿Por qué se necesita? ¿Para qué? ¿Con qué propósito la dio Dios? Con el siguiente propósito, hermanos. Siempre uso esta ilustración y la voy a usar otra vez porque es muy clara, nos ayuda a ver las cosas más claramente. Si ustedes tienen un radio y tienen un televisor y los ponen junto el uno al otro y los enchufan en el mismo, no sé cómo lo llaman ustedes, enchufe de la pared, van y lo enchufan allá a la misma electricidad que tiene toda la casa. El radio, por muy enchufado y prendido y con volumen que tenga, nunca va a poder mostrar imagen. Lo único que va a dar va a ser sonido. Voz es lo único que vamos a recibir. La televisión, al contrario, cuando usted la enchufa y la prende, ¿qué pasa? Sale una imagen. ¿Por qué el televisor puede mostrar una imagen y el radio no? Si las señales de televisión están alrededor del televisor y si pone usted el radio puro encima del televisor, están ahí todas las señales de video. ¿Por qué el radio no puede? Porque no tiene un chip, no tiene la capacidad de recibir esas señales. Más o menos así, en una forma cruda de ilustrarlo, pero más o menos eso nos ayuda a entender. Dios ha puesto en cada uno de nosotros, en cada ser humano, en cada hombre que viene al mundo, como dice allí en Juan 1:9, en cada uno les ha puesto esa capacidad de responder. Así que cuando su santo satélite manda su señal de amor
a cada ser humano por todo el globo de la tierra, cada ser humano tiene la capacidad de responder a esa señal. Sin esa capacidad, el amor de Dios, su misericordia, su perdón, la salvación, etcétera, 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 podrían existir, pero no podríamos responderle. Así que no hay, fijémonos aquí en otro punto más, no hay razón ni excusa para nadie que pueda decir, yo ni siquiera supe, a mí me dejaron por fuera. Yo no tuve la misma ventaja que tuvieron los demás. No. Dios ha hecho posible que cada ser humano podamos responderle al Espíritu Santo de Dios. Entonces, eso también quiere decir allí cuando dice, ellos no lo conocen, lo tienen, pero no lo reconocen. No saben que pueden contestar. Usan esa libre albedrío que Dios les ha dado para escoger en contra de Dios. Muchas veces eso es lo que hacen. O hacemos, debería decir yo. Entonces, esas dos cosas quería que ahondáramos un poquito allí al leerlo. Entonces, por medio del Espíritu Santo, el mundo no puede recibirlo ni lo ve porque no, o está resistiendo o no se han dado cuenta, no les ha llegado esa revelación, no han visto esa revelación como algo que los está llamando a ellos. Ni lo pueden recibir porque no lo conocen, pero nosotros sí, porque ya lo hemos vivido, ya hemos experimentado el llamado, la invitación, ese sentimiento de incomodidad que sentimos cuando, oye, sí, ¿verdad? Yo no debería de haber hecho eso. Oye, ¿y por qué? Entonces ya eso es el Espíritu Santo que nos está dando a entender el discernimiento entre el bien y el mal, la diferencia que hay entre las cosas santas y las cosas que no son santas ni morales. Entonces, sigue hermana Benita, leyendo. Esa es la única manera como se puede conocer la verdad de Dios y darse a conocer. Cristo no se hace a un lado y luego nos envía una serie de principios correctos a seguir, sino que Él imprime su vida en nosotros, toma posesión de nuestro ser cuando a Él nos entregamos y hace manifiesta su vida en nosotros, en nuestra carne mortal. Segunda de Corintios 4:11. Siga, vamos a leer ese al final del párrafo. Ok. Si no está su vida brillando en nosotros, no puede haber predicación del Evangelio. Adviértase que Jesús fue revelado en Pablo, a fin de que Pablo pudiese predicarle entre los paganos. Él no les iba a predicar acerca de Cristo, sino a predicar y presentarles a Cristo mismo, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo, el Señor. Amén. Segunda de Corintios 4:5. Ahora sí, entonces, por favor, hermana Nancy, Segunda de Corintios 4:5 y 11, por favor. Segunda de Corintios 4:5. Porque no nos predicó a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Y el 11 dice, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Ese precisamente debe ser el objetivo de cada uno de nosotros. Como dice en el versículo 5 que ya leyó, porque no nos predicamos a nosotros mismos. No vayamos a predicar de lo que nosotros creemos, de lo que nosotros queremos que los demás sepan, que nos aseguremos de que lo que estamos predicando no nos estamos predicando a nosotros mismos, sino que estamos predicando a Cristo para los demás. Que lo que estemos hablando, lo que estemos compartiendo, sea la verdad de acuerdo con las palabras de Cristo, de acuerdo con la revelación que Dios nos ha dado en las Escrituras, para que así ni estemos nosotros engañados, ni vayamos a estar pasando engaño a otras personas también. Noten allí que no solamente hablaban de Cristo, sino predicaban a Cristo. Para esto quiere decir, como dice en el versículo 11 que ya leyó,
Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por Jesús para que también la vida de Jesús sea manifestada en nuestra carne mortal. Que no vaya a haber una disonancia, una diferencia entre lo que hablamos y lo que hacemos, sino que lo que hacemos, como decía Jesús, por sus frutos los conoceréis. Porque podemos hablar y decir cosas muy bellas, pero donde verdaderamente se manifiesta si lo que hablamos es la verdad o no, es en lo que vivimos. Así es como se conoce. Y muchas veces, la mayoría de las veces, la gran mayoría de las veces, se conoce lo que la persona predica, no por lo que dice, sino por lo que vive. Y especialmente si estamos hablando de aquellos que viven debajo de nuestro propio techo, ellos conocen verdaderamente si lo que predicamos es solamente bla, 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 o si está en nuestras vidas, se ve en nosotros, como habla el apóstol Pablo, que se vea en nuestra carne mortal. El siguiente párrafo, hermano Sixto. Ahora sí creo que estoy hablando lo correcto. Ok. Ay, de paso, hermano, ¿puede leer su esposa? Sí. Ok, siga usted, hermano. Ok. Dios espera ansiosamente revelar a Cristo en cada persona. Leemos de hombres que suprimen la verdad con su justicia. Leemos de hombres que suprimen la verdad con su injusticia y a los cuales lo que se puede conocer de Dios es manifiesto a ellos, pues aún en cada una de las cosas creadas puede verse claramente su eterno poder y su divinidad. Ok, vamos a Romanos 1, 18 a 20. Hermana Marcela, por favor. Primera de Corintios 1, 24. Cintia, por favor. Y Juan, ya leímos Juan 1, 1. Lo repetí yo ahorita. Y entonces el último es Deuteronomio. No, el último no, el penúltimo, Deuteronomio 30, 14. Leslie, por favor. Y Romanos 10, 6 a 8. Vamos a Nancy. No le he pedido a Edith, por favor, hermana Edith. Romanos 10, 6 a 8, para que todos estén despiertos. Entonces, comenzamos con el primero de Romanos 1, 18 al 20. No se les olvide abrir sus micrófonos. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Ajá. Entonces allí se ve que una de las formas en que Dios se revela a sí mismo, se muestra a sí mismo, es por medio de su creación. Por eso el enemigo batalla tanto en hacer que en nuestras escuelas públicas y en los estudios avanzados, etcétera, que todo lo que se enseñe sea la evolución. ¿Por qué? La evolución saca a Dios del cuadro y nos hace creer que todas las cosas que vemos allá afuera, los árboles, las montañas, los lagos, los mares, todo aquello, eso vinieron simplemente por chance, esos aparecieron allí por sí solos. Se saca a Dios de allí, pero dice que por medio de esas cosas es que Dios se revela, de modo que son inexcusables. Cuán importante entonces que nosotros, como creyentes, como padres de hijos que van alguna vez a terminar en algunas de esas escuelas, espero que muchos de ellos no, que les hagamos entender lo que la palabra de Dios enseña, porque de allí podemos entonces conocer el poder, la magnitud de la potencia de Dios por medio de esas cosas que son hechas.
Sigamos entonces ahora con el de Primera de Corintios 1:24. Sí, dice así. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Ahí está. Amén. Si leen los versículos antes de eso, está hablando dice que el problema que ellos tienen es que los judíos buscan señales y los griegos quieren sabiduría. Pero dice, igual cuando se presenta a Cristo, los griegos están satisfechos porque hay sabiduría en Cristo, y para los judíos, ¿qué mayor señal que la de la crucifixión de Cristo? Entonces, Cristo llega a ser el único medio por el cual se alcanzan tanto a los que son eruditos y grandes, porque a veces pensamos, no, es que a ellos no se les puede hablar de eso. Un momento, si no se les puede hablar de eso, entonces, ¿qué fue? ¿Que Dios los dejó por fuera? A ellos no. Lo que pasa es que tienen que entender y aprender a conocer por medio de las cosas que Dios ha creado, incluyendo nosotros mismos, para que entonces entendamos las cosas que no vemos con nuestros propios ojos. Sigamos ahora entonces con, ¿dónde estábamos aquí? Deuteronomio 30:14. Sí, gracias, Amarilis. Dice así, porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Muy cerca de vosotros está la palabra. Dios nos está escondiendo. Dios nos busca. Los que se están escondiendo somos ¿quiénes? Nosotros somos los que nos escondimos. Desde que Adán y Eva pecaron, eso fue lo primero que hicieron, esconderse. Y desde entonces está Dios también buscándonos, alcanzándonos, persiguiéndonos. Digo yo, y en español sigue suena lo más de bien. Dios nos sigue y nos persigue. Gracias a Dios por eso. Romanos 10, 6-8. Al contrario, esto es lo que dice de los que confían en Dios para que Él los acepte. Nunca te preguntes, ¿quién subirá al cielo? Es decir, subir al cielo para pedirle a Cristo que baje. Tampoco te preguntes, ¿quién bajará al mundo de los muertos? Es decir, bajar allá para pedirle a Cristo que resucite. Más bien, la Biblia dice, el mensaje de Dios está cerca de ti, está en tu boca y en tu corazón, y este mismo mensaje es el que traemos, que debemos confiar en Dios. Amén. Este es Pablo hablándole a los romanos, y él habla allí de lo que estábamos hablando cuando hablamos de Juan capítulo 1, versículo 9. Esto está cerca de vosotros, está en vosotros. Dios está llamándonos a reconocer lo que Él ya puso en nosotros. Dios no está escondido, no está lejos, no está muy ocupado con los otros mundos y los universos y las estrellas. No tiene tiempo para este puntito que somos nosotros aquí. No, Dios está pendiente de todo. Su potencia es tal que nuestra mente nunca la vamos a poder entender y comprender toda, porque eso sería como tratar de tomar por vasos el agua del mar y abrir un hueco en la arena y tratar de vaciar el mar en el huequito en la arena. No se puede. El huequito en la arena no tiene la capacidad. Nosotros no tenemos esa capacidad. Pero Dios nos ha dado la capacidad para entender lo que debemos y podemos entender y que Él necesita que entendamos para nuestra salvación y para nuestra preparación. La transformación que trae el conocerlo a Él. Esa transformación nos prepara para poder encontrarnos con Él cara a cara y no ser destruidos. Entonces, sigamos con el siguiente párrafo ahora. Cintia, por favor, ¿lo puede leer? Los siguientes dos. Sí, pero ¿nos quedamos en la mayoría? Sí, señor, en la mayoría. Sí, en la mayoría. Ok, dice, en la mayoría de los seres humanos se manifiesta el carácter contrario. Cristo está. Allí, un momento, si hay un problemita de imprenta. Carácter contrario, allí debe ser punto.
Y luego Cristo está, no hay ni coma, ni punto, ni nada, sino sigue. Ok. Cristo está esperando pacientemente que llegue el tiempo cuando la palabra de Dios siga su libre curso y sea glorificada y la perfecta vida de Jesús de Nazaret se manifieste en la carne mortal. Ok, un momentito. ¿Le estábamos poniendo atención a lo que ella leyó ahorita? Porque si le estábamos poniendo atención, tengo una pregunta. ¿Creemos eso? Sí. Amén. Amén. Porque Cristo está esperando pacientemente, precisamente que lo creamos. Está esperando pacientemente que llegue el tiempo cuando la palabra de Dios siga su libre curso y sea glorificada y la perfecta vida de Jesús de Nazaret se manifieste en la carne mortal. Quiere decir, en el cuerpo, en nuestras vidas, aquí, así como nos estamos viendo aquí. Mírese usted en el espejo o véase a usted mismo. Allí en esa persona, el carácter de Cristo Jesús debe revelarse, debe verse, debe manifestarse. ¿Cómo? Permitiéndole a Dios que lo haga. Él debe implantar ese carácter en nosotros. Así como hacen un trasplante de corazón. Eso es lo que le pedimos al Señor. O un trasplante de hígado, un trasplante de que no hacen trasplante hoy día. Pero debemos permitirle al Señor que haga ese trasplante y lo ponga en nosotros. Si no se lo permitimos, Él no lo puede hacer porque contra nuestra voluntad, Él no puede forzarnos. Dios no es una persona que puede forzarnos porque el amor ha de ser libre, debe tener libertad para que sea amor verdadero. Si no, Satanás sí, Satanás forza y causa por miedo y nos amedrenta y causa problemas y enfermedad y todo aquello. Dios no, Dios nos dice, nos revela, nos muestra, manda sus señales, como decíamos anteriormente, de amor, de verdad, de quién es Él. Y nos pide, ¿me aceptas? ¿Me permites entrar? Toca nuestra puerta, dice en Apocalipsis 3:20. Pero debemos decirle, sí, Señor, te doy permiso. Quiero lo que me estás ofreciendo. Acepto esa invitación que tú me das. Al decir eso, tengo que aclarar algo más. Porque cuando leemos que esa verdad, ese evangelio, esa luz está cerca, tan cerca de nosotros, quiero que entendamos cuán cerca está. Cuando decimos aceptar, en verdad no estamos transfiriendo la idea correcta de lo que Dios nos da. Porque lo que Dios nos da no requiere que nosotros llenemos una planilla con nuestro nombre, dirección, número de seguro social, teléfono de la casa, teléfono del trabajo, teléfono del celular, etcétera, 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 todas las cosas. Y entonces la mandemos para que una junta, una directiva lo estudie y vean a ver si nos aprueban o no. No, claro que no. Lo que Dios nos da, ya nos lo dio. Hago una pausa para que pensemos. Ya nos lo dio. Así que cuando hablamos de la salvación, de la justificación, de todo aquello, ya Dios nos lo dio. Pero si nosotros lo rehusamos, lo resistimos, lo ignoramos, ahí está, pero no lo estamos usando. No le estamos permitiendo que tenga ningún efecto en nosotros. Entonces, cuando él dice que él está esperando, vuelvo a leer allí lo que la hermana leyó, en la mitad del párrafo dice, Cristo está esperando pacientemente. ¿Y cuán paciente? Pacientemente que llegue el tiempo cuando la palabra de Dios siga su libre curso, que no le pongamos trancas, su libre curso y sea glorificada y la perfecta vida
perfecta vida de Jesús de Nazaret se manifieste en la carne mortal. No cuando Él venga, no cuando ya seamos glorificados. Si nos esperamos hasta entonces, ya vamos a estar muy tarde. Es ahora, ahora, en nuestra carne mortal. Ya cuando Cristo venga nos va a dar carne inmortal, ya no vamos a morir. Seremos cambiados en un abrir y cerrar de ojos, pero ese cambio no va a ser el cambio del carácter. Es solamente el cambio de nuestra inmortalidad. Nuestra mortalidad va a pasar a inmortalidad. Vamos a verlo para que el Señor nos ayude a entender un poquito más todavía esto. Primera de Corintios, capítulo 15. Es un capítulo bien largo. Tiene 58 versículos. Primera de Corintios, capítulo 15. Vamos a comenzar en el versículo 51. Y dice, he aquí os digo un misterio. Recuerden, un misterio es una verdad que está escondida, pero para ser encontrada. Dios está esperando que podernosla revelar. ¿Okay? Entonces, aquí dice, aquí os digo un misterio, estoy por revelarles la clave aquí. Todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos transformados. Habrán unos que cuando Cristo venga, está hablando de la venida de Cristo, cuando Cristo venga, no todos vamos a ver muertos ya, no. Van a haber algunos, varios, muchos que van a estar todavía vivos y lo van a ver, los que están muertos también, pero bueno, sigamos. En un momento, y ahí es donde a veces perdemos la verdad, la clave que se nos está dando. En un momento, en un abrir y cerrar de ojo, mientras que parpadeamos, eso es bien rápido. A la final trompeta, porque será tocada la trompeta y los muertos serán levantados sin corrupción. Ahí están, los que están dormidos, como dice allí, no todos dormiremos. Aquí dice ahora, los muertos, los que están dormidos, serán levantados sin corrupción. Ya no se van a levantar con muletas, con lentes, con dientes postizos, con piernas o brazos que hayan sido cortados. No, no, no. Completamente bien dice que van a ser levantados sin corrupción. Y nosotros, los que estemos vivos, seremos transformados. Esa es la transformación de la cual se está hablando. ¿Cómo sabemos todavía más? Allí hay más. Porque es menester que esto corruptible, esto mortal, ya va a decir mortal también, no se preocupen, sea vestido de incorrupción. Y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Y cuando esto corruptible, y él se pone a repetir y repetir, se vuelve casi como un trabalengua. Y cuando este corruptible fuere vestido de incorrupción y esto mortal fuere vestido de inmortalidad, está hablando solamente de lo de fuera, no está hablando del carácter. Entonces se efectuará la palabra que está escrita: sorbida es la muerte con victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Perdónenme. Mi madre está descansando en el Señor. Ya tiene 1 año y medio. ¿Y cómo espero ese día de poder decirle otra vez, así como está escrito: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Pero lo que queremos entender de aquí, en ese milagro tan bello y en esa esperanza tan viva que nos mantiene ahora y nos consuela, es que lo que va a cambiar ese día va a ser nuestra corrupción, nuestra mortalidad se va a ser cambiada en inmortalidad. El carácter de Cristo tiene que ser revelado en nosotros antes de eso. Y eso es lo que Él está, como leía la hermana allí en el libro, Cristo está esperando pacientemente que llegue el tiempo cuando la palabra de Dios siga su libre curso, sea glorificada
y la perfecta vida de Jesús de Nazaret se manifieste en la carne mortal de cada uno de nosotros y de nuestros amados. ¿Lo creemos? Amén. Porque si no lo creemos, no puede suceder. Sigue, hermano, ahora con el siguiente párrafo. Esto puede tener lugar en cualquiera que lo desee, no importa cuán pecador o degradado se encuentre el presente. Dios se complace en hacerlo ahora mismo. Cese entonces de resistirlo. Amén. 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 Sí. ¿Continúo? Pero, dígame. ¿Continúo o ya está ahí? No, vamos a leer entonces ahora sí, juntos los versículos 13 al 17. Los habíamos leído esta mañana, pero vamos a leerlos otra vez. Como todos están con el teléfono, con el audífono callado, entonces lo podemos leer juntos, por favor. Ya habéis oído acerca de mi conducta anterior en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos compatriotas de mi nación y era mucho más celoso que todos por las tradiciones de mis padres. Pero cuando Dios, que me apartó desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia, se dignó revelar a su Hijo en mí, para que lo predicara entre los gentiles, enseguida, sin consultar con carne y sangre, sin ir a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Ya habíamos leído la semana pasada, creo que fue, cuando leímos del libro de los Hechos en el capítulo 9, la historia de la conversión del apóstol Pablo. Así que lo que vamos a leer ahora en el comentario de las páginas 26 y 27 lleva toda esa historia junto consigo, así que podremos entenderla mejor a raíz de que ya lo hicimos. La historia personal, hermana Marcela, por favor. Historia personal. Nos muestra cómo en su vida temprana se oponía a ser influenciado por el Evangelio a causa de haber estudiado aquello que le estaba en contra y por ello lo atacaba furiosamente. Entonces fue convertido sin estar ningún otro cristiano presente y por varios años después de su conversión permaneció prácticamente alejado de ellos. Este hecho, del cual ya previamente habían sido informados los gálatas, era necesario repetirlo para que estuviera claro en la mente de todos que Pablo no les estaba trayendo otra invención humana. Ajá. Entonces allí vemos la razón. Y Pablo no está solo en esta experiencia. Porque si nos pusiéramos a preguntar aquí, seguramente que muchos podríamos decir, sí, a mí me pasó lo mismo que le pasó a Pablo. Él estaba tan influenciado por las costumbres que había conocido. Y no era que solamente había sido criado con esas costumbres, sino que él había estudiado. Vamos a ver algunas de las cosas en que estudió. Era un hombre que tenía educación. Era un erudito. Y por lo tanto él creía que lo sabía todo. Cuidado, hermanos, con llegar al punto donde pensemos que lo sabemos todo. Porque cuando pensamos de esa manera, estamos bloqueando al Espíritu Santo de las verdades nuevas, de las joyas y las cosas preciosas que todavía están en ese baúl de joyas y de verdad presente que Dios tiene para darnos todavía. Gracias al Señor que lo alcanzó y él reconoció que verdaderamente lo que estaba predicando y lo celoso que era de las cosas que tenía, era un celo que no correspondía con la verdad de Cristo como era cierta. Entonces, luego se apartó para estar
completamente estuvo en Arabia y estuvo estudiando, estuvo leyendo, dándose cuenta que las mismas cosas que sabía desde antes, con las que había sido criado, porque él era judío, era de padre griego y madre judía, creo que era la cosa. Lo cierto era que uno de los padres era griego y el otro era judío, y por eso él hablaba tanto el hebreo como el griego. Y entonces, para darse cuenta que entre todas esas cosas que había estudiado, allí estaba la verdad de lo que Cristo le había revelado. Él no lo había visto de esa manera, pero Dios le había brillado allí una linterna bien poderosa con la cual él se dio cuenta. ¡Ah! Pero si aquí entre todo esto que sabía y que había estudiado, ahí mismo está Cristo, el que yo estaba persiguiendo. El siguiente párrafo es celo en perseguir a la iglesia. Hermano Sixto, por favor. Celo en perseguir a la iglesia. Esto es lo que Pablo dice de sí mismo en su epístola a los Filipenses, Filipenses 3:6, que tan grande era su celo, él mismo lo explica. Dice que perseguía a la iglesia de Dios sobremanera y la asolaba, la destruía. Véase también Hechos 8:4. Estos versículos no los vamos a leer aquí. Pero hermanos, por favor, como les he dicho antes, vuelvo a repetirles, cuando ustedes lean esto, lo estudien por sí mismos, sea que lo lean antes de la clase o después de la clase, vayan a todos los versículos que hay allí. No los vamos a leer aquí porque como ya leímos la historia de él, entonces ya tenemos una base, pero por favor, no los pasen por alto. Siga, hermano. Ante el rey Agripa explicó: yo creí que era mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo que también hice en Jerusalén, con autoridad recibida de los principales sacerdotes. Encarcelé a muchos de los santos, y cuando eran matados di mi voto, y muchas veces, castigándolos por todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta las ciudades extranjeras. Hechos 26, del 9 al 11. Al dirigirse a los judíos en Jerusalén, quienes conocían su vida, dijo que perseguí a muerte a este camino, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Hechos 22:4. De hecho, cuando allí se habla de que él daba su voto para que fueran puestos a muerte, eso fue precisamente lo que hizo en el caso de Esteban. Y pensé que lo tendría aquí a la mano, si alguno de ustedes sabe dónde se encuentra eso. Carcelero, muerte de Herodes. Porque quiero que, sí, aquí, Esteban. A ver. Sí, por favor. En el Capítulo 7. Gracias. En el capítulo 7, versículo 58 en adelante. Capítulo 7. Voy a empezar en el versículo 55. Mas él, estando lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, y esto está hablando de Esteban, y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces, dando grandes voces, se taparon sus oídos. Esto no es solamente que no le pusieron atención. Se taparon sus oídos y arremetieron unánimes contra él. Y echándolo fuera de la ciudad, lo apedrearon. Y los testigos pusieron sus vestidos a los pies de un mancebo que se llamaba, ¿cómo? Saulo. Aquí está, Saulo. Y apedrearon a Esteban, invocando él y diciendo, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor,
no les imputes este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¿No les parece a ustedes? Me viene el pensamiento ahorita cuando terminé de leer, que la conversión de Saulo fue una respuesta a la última oración de Esteban antes de morir. No les imputes este pecado. No les imputes este pecado. ¿Cómo vivimos nosotros? Que no digamos, ay Señor, cóbraselas, ¿no? Sino no les imputes este pecado. Sigamos pues, en el siguiente, el siguiente párrafo es bien cortito. Hermana Edith, por favor, léalo. Ya. Esto lo hizo como lo dice el versículo previo, por causa de su celo para Dios. Tan lleno estaba de esta clase de celo que no respiraba otra cosa que amenaza y muerte. Bueno. Hechos 9:1. Sí, Señor. Así es. Ahí está desarrollándose ante nuestros propios ojos la vida de Saulo de Tarso, para que nosotros veamos y entendamos que para Dios no hay nada imposible y que nuestro pasado puede haber sido tan dañado, tan inmoral, tan brusco, tan abusador, tan de todo lo que pueda haber. Sin embargo, para Dios no hay nada imposible y el Señor no se cansa, no se cansa. Ese Espíritu Santo trabaja, yo digo siempre, 25/7, porque Él no trabaja 24 horas solamente, Él trabaja sobre tiempo todos los días. Así que es la esperanza que nosotros sabemos que es cierta porque la hemos experimentado en nuestras propias vidas. Y por lo tanto podemos también tener la misma esperanza a favor de nuestros amados, aquellos por los cuales oramos. Nos queda, creo que vamos a dejar hasta allí, ya son las 9. Entonces vamos a parar en ese. Hermana, tengo un comentario antes de terminar. Sí, cómo no. Veo tanto en Esteban como en Pablo, en Esteban, como hemos estado hablando de que tenemos que tener el carácter de Cristo. Cuando Cristo venga, ya tenemos que tener el carácter de Cristo. Y cuán tan importante es demostrar esto, porque gracias al carácter de Cristo que ya Esteban mostraba, pudo alcanzar a la persona de Pablo, de Saulo. Y nosotros, de la misma forma, a las personas que nos rodean, cuando nosotros permitimos que el Espíritu Santo trabaje en nosotros y podamos mostrar el carácter de Cristo, es que entonces vamos a facilitar la obra de Dios y alcanzar a las personas que nos rodean. Pero cuando vamos cargando nuestro carácter y nuestras cosas que no queremos soltar, difícilmente pueden otras personas ver a Cristo y la forma de testificar a los demás no va a ser muchas veces o casi nunca que quieran que abramos la palabra con ellos y leamos, sino a través de nuestro testimonio. Entonces lo veo difícil cuando no estamos rogando a Dios que nos transforme y nos haga ver su carácter. Ese punto allí nos muestra exactamente el punto de vista de Dios. Por otro lado, también quiero decir lo siguiente: no permitamos que el enemigo tome lo que la hermana acaba de decir y nos lo voltee por otro lado solamente en forma negativa hacia nosotros. No, entonces yo no voy a hablar con nadie de nada porque como yo sé que yo no soy santa, yo sé que yo no soy perfecta, yo sé que... No. Más bien que nos dé un ahínco, un deseo más hondo. Señor, que tu Hijo se muestre en mí, porque lo que yo quiero es ser instrumento en tus manos. Y el Señor puede usarnos aun cuando el instrumento no sea muy limpio, porque Dios alcanza a todos. Entonces no lo usemos, no digamos, bueno, no importa, el Señor me va a usar de todas maneras, ni tampoco digamos, como nunca voy a llegar allá, ni para qué me esfuerzo. No, permitámosle al Señor. Y diariamente, esa es la oración: Señor, transforma mi carácter, hazme como tu Hijo, porque Cristo ya vivió nuestras vidas en una versión perfecta. Permitámoslo
que lo implante en nosotros. Nosotros somos el único obstáculo. Bueno, con esto en mente, entonces vamos a arrodillarnos para cerrar con una oración. Oremos. Amoroso Padre Celestial, cuán grande, cuán profundo es tu amor hacia nosotros, que no importa la vanidad, la maldad, lo impío que sean nuestros corazones, sin embargo, tú todavía te revelas a nosotros. Te agradecemos porque tu Espíritu Santo no se cansa y está siempre presente, de día y de noche, llamándonos, instándonos, redarguyéndonos, invitándonos constantemente. Señor, ayúdanos para que en vez de gastar nuestra energía en batallar contra Él y en resistirlo, que simplemente nos entreguemos, dejemos la batalla y la pelea y le permitamos que haga lo que solamente Él puede hacer en nosotros. Gracias por tu palabra que abre nuestras mentes, que trae luz a la oscuridad. Ayúdanos, Señor, para que la atesoremos y nos alimentemos de ella constantemente. Te lo agradecemos en el nombre bendito de Cristo Jesús.